Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Buenas noches, qué bueno que nos acompañen en un programa más de Incursionando. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, encantada de estar contigo. Qué gusto estar en este recinto. Así Platíganos de qué vamos a hablar hoy. Fíjate que el tema de esta semana es la discriminación, un tema que lamentablemente en pleno siglo XXI pues sigue siendo vigente en la agenda nacional y asignatura pendiente. ¿Te parece si vemos una cápsula sobre el mismo? Muy bien. La discriminación es una práctica cotidiana de trato desfavorable y desprecio que ocasiona graves consecuencias, desde problemas psicológicos hasta legales. Según el reporte sobre la discriminación en México 2012, coordinado por el investigador y analista político Ricardo Rafael de la Madrid, un segmento amplio de mexicanos se percibe tratado injustamente y con desigualdad por las autoridades, la ley y las demás personas. Dicho reporte también apunta que durante la búsqueda del Estado por enfrentar este lastre social en el país, se han comprendido de mejor manera las distintas y complementarias formas de operar de la discriminación, así como sus complejos entornos en la vida cotidiana, especialmente la de ciudadanos y grupos en situación de vulnerabilidad, como personas de la tercera edad, con alguna discapacidad, niños, mujeres e indígenas. En nuestra cultura persiste la desigualdad de trato, debido en buena parte a un pasado autoritario. En un inicio se asumió que el problema de la discriminación radicaba precisamente en las desigualdades y el maltrato que afectan en particular a las minorías. Sin embargo, al reconocerse los derechos al trabajo, la salud, la educación y la seguridad, ciertos grupos no podían ejercer de igual modo esos mismos derechos. Por ejemplo, no se reconocían las necesidades de los niños con discapacidad en las escuelas, facilitándoles la enseñanza con maestros especializados o con una buena infraestructura en los colegios. Es por ello que la igualdad de trato solo es posible sobre la base de un Estado democrático, social y de derecho, cuyo marco jurídico y políticas públicas ayuden a prevenir, combatir y erradicar las persistentes asimetrías e injusticias institucionalizadas. La discriminación en México tiene múltiples y complejos orígenes y expresiones que es necesario conocer a fondo para enfrentarla más eficazmente. Si esta persiste, es porque está enraizada en las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, jurídicas, entre otras. Por lo que es necesario conocer a fondo estos escenarios para dimensionar la magnitud de los problemas alrededor de la discriminación, y así poder contar con las herramientas idóneas para diseñar y definir políticas públicas incluyentes que atajen de manera efectiva las injusticias de la exclusión. Este esfuerzo de investigación, estudio, análisis y producción de conocimiento en esta materia tiene valiosos antecedentes, como la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación y la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Que el tema es estructural y rebota en un montón de temas de la vida de este país, no hay duda. Pero ¿quién es nuestro invitado, Verónica? Hoy tenemos a Ricardo Rafael de la Madrid, es un destacado académico investigador del CIDE y además comentarista y analista de Enfoque. Gran amigo y compañero, sí. Vemos una cápsula sobre su trayectoria. Muy bien. Ricardo Rafael de la Madrid es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia, además de contar con la maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración de la República Francesa y con estudios doctorales en Economía Política y Políticas Comparadas por la Escuela de Graduados de Claremont, California, Estados Unidos. Fue secretario general de Democracia Social, Partido Político Nacional y representante ante el Consejo General del IFE del Partido México Posible. También se desempeñó como coordinador de la Comisión Ciudadana contra la Discriminación y fue subdirector de opinión del periódico El Universal.
Ha sido docente durante los últimos 15 años y actualmente es profesor afiliado a la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas y coordinador de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos de la misma institución. Como periodista, conduce el programa Espiral de 11 TV México. Es analista político del noticiero Enfoque de NRM y en el noticiero nocturno de Proyecto 40. También es articulista de El Universal, columnista de sinembargo.com.mx, autor y coautor de varios libros y conferencista. Bueno, pues en estos días se ha liberado un informe sobre la discriminación en México que ha sido coordinado por nuestro invitado Ricardo Rafael. Es un estudio amplísimo que ha elegido una serie de ejes temáticos, experiencias, prácticas que ya desglosará en un momento más. Ricardo, bienvenido a Incursionando, nos da mucho gusto recibirte. Me da mucho gusto estar con los dos, esta oportunidad para conversar sobre este documento. A ver, usualmente Verónica y yo le preguntamos a nuestros invitados cuál es la gravedad del tema que estamos tratando. ¿Es, tú dirías, Ricardo Rafael, un tema de altísima importancia para el país? Mira, yo creo que el principal desafío de este país, el más importante en la próxima década, será erradicar la desigualdad. Es decir, la desigualdad nos trae demasiados problemas aparejados a la democracia, a la coexistencia pacífica, a la violencia. Mientras el Estado mexicano no le entre a resolver el problema que ya Humboldt llamaba el más grave de la nación, el más grave del país, no vamos a poder ir resolviendo el resto de los temas. Normalmente la desigualdad en México la definimos como desigualdad económica. Siempre que pensamos en desigualdad, decimos, bueno, es que hay un porcentaje pequeño de la población que tiene gran parte de la riqueza, los más pobres apenas si alcanzan la riqueza. Y tenemos muchas mediciones, Coneval ha crecido mucho como el gran, quien mide los indicadores, el gran evaluador del tema. Pero tenemos poca mirada o hemos puesto poco énfasis en el otro lado de la desigualdad, que es la desigualdad de trato, que es la que tiene que ver justamente con la democracia, ¿no? Lo que decían los griegos, o sea, desigualdad ante la ley, desigualdad ante el Estado, desigualdad entre nosotros. La desigualdad de trato en México es tanto más grave que la desigualdad económica. Incluso me atrevería a decir, la desigualdad de trato afecta a la desigualdad económica, que a su vez se constituye en desigualdad de trato. Desde esta perspectiva, nosotros entendemos discriminación como desigualdad de trato. Es un reporte sobre la desigualdad de trato en nuestro país que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver con los marcadores, con los estigmas, con las deficiencias de las políticas públicas, con la mala aplicación de la ley, etc. Y este reporte está entonces dedicado a ese conjunto. Desde esta perspectiva, claro, cada quien habla desde donde está sentado, yo diría es el tema más importante de la política democrática de la próxima década. Si queremos consolidar, digamos, una democracia en la que podamos, digamos, sentirnos todos representados, el tema es importante. A ver, ubícanos, Ricardo, en la trayectoria conceptual y práctica que ha tenido el tema. Tú has hecho un esfuerzo enorme desde la trinchera académica, pero también desde el activismo social y político. Por el tema te tocó coordinar en su momento, junto a Gilberto Rincón Gallardo, el primer, digamos, documento sobre el tema. De ese a este, ¿qué tenemos? Mira, la discriminación es un tema que llegó tarde a nuestro país. Todavía a finales de la década del siglo pasado, la última década del siglo pasado, México decía, y lo digo un poco de broma, pero no tanto, es que en México no se discrimina porque aquí no hay negros. Yo lo oí muchas veces en las mesas de café. El gobierno mexicano lo dijo en otro tono, pero algo muy parecido. Cuando el comité encargado de vigilar, digamos, el Pacto Internacional para proteger los derechos, sobre todo por cuestiones raciales, le pedía a México que reportara. México decía ante este comité que en México no había discriminación racial. Hasta 2003, por primera vez, reconocimos que en México había discriminación racial. ¿Desde el 2003? Sí. Hasta 2003. México es un país que ha discriminado racialmente. A ver, Morelos publicó en 1809 el primer llamado contra la discriminación racial que hay en el país. Entonces, desde esa perspectiva, hemos caído tarde en el reconocimiento y muy pronto corrimos a hablar de la discriminación como si fuera un satélite de la política democrática. Es decir, había que tener
pues ser más considerados, más tolerantes, más incluyentes con las personas con discapacidad. Empezamos a hablar de temas más modernos, nos sentimos muy adelantados hablando de la incorporación de los derechos de las personas homosexuales, pero siempre en un tono, hablando de la discriminación como algo de futuro para el país, pero no principal. Yo creo que este ha sido... Y siempre adjetivo, no siempre sustantivo. adjetivo, sí, no es una política... Se construye política social en México y el tema de discriminación no pinta. Desigualdad de trato, pues. Sí. ¿Cuál es la intención de este reporte? Reencauzar la discusión, trayendo el tema de la desigualdad del trato al centro del árbol, al centro de la política y hablando de su inmensa dimensión. Porque, lo digo nuevamente, porque estamos todavía consolidando democracia. Sí. Y cuando la gente en México, en la mayoría de las encuestas, dice que este no es un país democrático, y se le pregunta ¿por qué? La respuesta es porque está lleno de privilegios, porque solamente los que tienen dinero tienen acceso a la justicia, porque la educación no es la misma para unos y para otros. Porque la ley no es la misma. Los mexicanos, las mexicanas traemos la sensación de que esto no es una democracia. 53% dicen eso según Latinobarómetro, porque está llena de privilegios. Entonces, si queremos que la democracia enraice, sea aprendida con H por los mexicanos, se haga propia, entonces requerimos entrarle a este tema de manera directa. No, y como bien mencionas, no solo llegamos tarde a esto, sino que me parece increíble que sea hasta el siglo XXI, en el que no solo el tema es tratado con un poquito más de seriedad, sino que es en el momento en el que creamos legislación, creamos instituciones. Estamos hablando del siglo XXI, o sea, no es algo que lo tuviéramos mucho en el radar de que se tenía que institucionalizar, ¿no? Entonces estás hablando de una ley que viene del 2001 o del 2003 y una comisión que viene desde el 2001 en la cual incluso tú participaste, ¿no? Y en ese primer esfuerzo. Sí, después del movimiento zapatista, ¿no? Donde hay todo un llamado para proteger los derechos de la población, de las poblaciones indígenas, concluye aquella discusión de opinión pública, discusión política, en la reforma constitucional de 2001, donde se incluye la cláusula de igualdad formal, que en efecto prohíbe, en el artículo primero, en ese entonces el último párrafo, nadie puede ser discriminado por una serie de razones. Sin embargo, el Estado no se obligaba, excepto en el caso de las poblaciones indígenas, a erradicar la discriminación. Esto es bien interesante. Eso se acaba de reformar ahora con la reforma de derechos humanos, y ya el Estado tiene la obligación de garantizar. Ahora, en ese momento empieza una ola muy impresionante de transformaciones legislativas y de organizaciones. Se crea el INMujeres, se crea CONADIS, se crea la CDI, se crea, digamos, CONACYDA, que venía ya armándose. Firmamos convenciones de derechos de los niños, derechos para personas con discapacidad, en fin, ratificamos algunos que no teníamos. Y de pronto, ¿qué tenemos hoy? Algo de qué felicitarnos y algo de qué enojarnos mucho. ¿Qué nos podemos felicitar? La pléyade inmensa de instituciones, leyes, a nivel federal y también a nivel local, que hay muchísimas, una PRED entre ellas, en fin, pero una enorme fragmentación. Es decir, la política a favor de la igualdad se lleva en este país como si fuera a partir de un conjunto de feudos. Por cierto, no es la única política fragmentada, pero esto es típico, pues. Por un lado, las transferencias gubernamentales, por otro lado, el tema de la salud, por el otro lado, el tema de la educación, por el otro lado, y mujeres con sus propias políticas, CONADIS, todas viendo por su propio tema. Y ninguna autoridad del Estado construyendo una política que de manera sistemática confronte el cierre social, que es el que discrimina. ¿El problema cuál es? Detente ahí. ¿Qué es cierre social? El problema cuál es que el cierre social sí es sistemático, sí es siempre está dispuesto para excluir. Pero a ver, comparte con el auditorio un concepto weberiano tan potente. ¿Qué es cierre social? Lo que Weber dice, y este es el argumento principal justamente del diagnóstico, es que la discriminación es natural, lo artificial es no discriminar. Ahora, Weber no lo va a frasear así, ¿qué es lo que establece? Los bienes siempre son escasos, ¿no? Está en la naturaleza. La comida, ¿no? Los alimentos, la ropa, las libertades, los derechos, son escasos. Y los seres humanos, imitando nuestra naturaleza animal, porque pues viene de ahí, intelectualizamos una serie de barreras para decidir quién tiene acceso a esos bienes y a esos derechos, a esas libertades, y quién no. Se construye el cierre social en la lógica binaria, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres no les interesa la política. ¿Para qué votan? Que se vayan a lo privado. En lo político, hombre, mujer, viene la división. Me voy muy atrás. Los negros no tienen alma.
o sea, la discusión que también tuvimos en México respecto a los indios. Por lo tanto, pueden ser esclavos, se administra. Y a partir de esta lógica, adultos mayores, personas con discapacidad, en fin, se van construyendo una serie de marcadores. Por cierto, ¿por qué esos marcadores? Porque son los más fáciles de explicar. Color de la piel, ¿no? El sexo, son muy fáciles de explicar. Y entonces empieza a estigmatizar, ¿no? Los adultos mayores ya no sirven para trabajar. Las personas con discapacidad, sale carísimo contratarlas. Las trabajadoras del hogar son reabusivas, ¿no? Entonces puede abusar uno de ellas. Las mujeres no están interesadas en la política. Esos estigmas son construcciones mentales que se van compartiendo en una sociedad y que definen quiénes tienen privilegios, quiénes están dentro del espacio público y quiénes fuera. Y hay un ejemplo, me puedo contar porque es muy, muy interesante. En 1910... para entrar a la ciudad de Puebla estaba prohibido utilizar calzón de manta para entrar al centro de Puebla. Si uno quería llegar a esta plaza preciosa del centro de Puebla, está prohibido utilizar calzón de manta, que era una manera de evitar que los indígenas, descendientes de los tlaxcaltecas, entraran. 1910, pasaditos 11, llega Zapata cerca a Puebla y hay que entregarle a Zapata Puebla. ¿Qué hizo la burguesía aventajada de Puebla? Corrió a pedirle a Villa que se hiciera de la ciudad, porque por lo menos él traía pantalones vaqueros. El calzón de manta como estigma, con este modelo en la cabeza, cabe muy bien imaginar cuántos estigmas, cuántos marcadores sociales hemos construido para que el cierre social funcione. ¿Y de qué sirven los derechos y las instituciones? Pues para romperlo. ¿No? O sea, la democracia ha sido el mejor antídoto. O sea, la construcción cultural y civilizatoria romper eso. Exactamente. El momento que la democracia y los derechos empiezan a actuar, el cierre social empieza a ceder, la sociedad se va volviendo más incluyentes, la plaza pública empieza a ser para todos, la igualdad en la calidad, en el ejercicio y calidad de los derechos empieza a ser tal, y gente que no tenía antes derechos empieza a ser incorporada. Claro. Y esta parte que tú comentabas también, esta creencia de que en una sociedad mucho más homogénea y mucho más unitaria es en donde realmente no hay discriminación o se puede, digamos, acceder a un estadio más puro de democracia, ¿no? Frente a la pluralidad y la diversidad que muchas veces se ha negado o no se ha aceptado, en todo caso, como amenaza no latente para que funcione una democracia como debe de ser, ¿no? Entonces hay esta tensión también entre la concepción. Esta es una pregunta preciosa que además lleva muchos años de diálogo justamente con Leonardo, Verónica, que tiene que ver con lo que yo observo, las razones por las que no hemos podido tomar conciencia. A ver, ¿por qué México no discriminaba? ¿Por qué no tenía problemas con estigmas a partir de la raza? Porque nos inventamos, sobre todo el siglo XX, aunque viene del XIX, la idea de que íbamos a poder trascender nuestra herencia amerindia y nuestra ascendencia europea en una sola, que sería el mestizo, ¿no? Vale la pena pasearse por el cine mexicano de los años 40, por los murales de Diego Rivera, esta lógica de la fusión, que fue Vasconcelos el que mejor la definió, no es el único, pero la raza cósmica. Resulta que el mestizo nunca llegó. En este país esperamos siglos a que viniera Quetzalcóatl y bastantes años esperando que llegue el mestizo. No llegó el mestizo. Porque los europeos o los de ascendencia europea no renunciaron a sus tradiciones, pero tampoco a las poblaciones amerindias. ¿Cuál es el problema? Que de golpe tenemos que descubrirnos que en este país somos muchos Méxicos, muchas identidades, y que entonces tenemos que construirnos a partir de una sociedad tolerante, de una sociedad que sepa entender la diferencia y construir derechos universales a partir de la diferencia, y para eso tenemos que derrumbar el mito del mestizo. Yo tengo la impresión de que se empieza a derrumbar justamente a finales del siglo XX y con este tipo de iniciativas, pero todavía pesa mucho la lógica de que todos somos una misma unidad, ¿no? El partido de la unidad, la religión unitaria. Quizá la rebelión zapatista, ¿no? Puso efectivamente como gran tema decir, oiga, hemos dicho que somos un país de mestizos y resulta que las comunidades indígenas hoy piden, y se discutió una reforma constitucional para darle reconocimiento a esa diferencia. Pero tenemos que hacer una brevísima pausa, regresamos en un instante, estamos conversando con Ricardo Rafael. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, es un órgano de Estado creado por la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, aprobada el 29 de abril de 2003 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del mismo año. Estados de la República Mexicana aún no cuentan con una ley específica en materia de discriminación.
Estos son Baja California Norte, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Qué bueno que siga con nosotros en esta interesantísima charla con Ricardo Rafael sobre la discriminación y sobre este falso mito del mestizo sobre el cual se intentó, construir una identidad nacional que finalmente pues no resultó, ¿no? Ni tan única ni tan auténtica como se pretendía, ¿no? Y que impidió que tomáramos medidas particulares para igualar. Exacto. O sea, la discusión es interesante porque si la sociedad es homogénea, basta con que haya derechos universales para que todos los ejerzan con la misma calidad, la misma fuerza. Pero si reconoces que por historia, por tradición, por región, por religión, por sexo, en realidad no ha habido forma de igualar la calidad ciudadana, el Estado tendría que construir políticas públicas, iniciativas que vayan haciendo esa igualación. Pueden ser a veces acciones afirmativas, pueden ser a veces transferencias de recursos, en fin, pero no hemos dado paso a esa política articulada a partir de la especificidad para enfrentar el cierre social. Yo creo que eso es algo a lo que estamos llamados. Ahora, decía yo hace un momento, el cierre social es implacable, insisto, es sistemático. Si la acción del Estado no supera en contundencia y coherencia la acción del cierre social, la desigualdad permanece. Y el reporte entonces apunta hacia las mecánicas, los procesos que en México, de manera sistemática, asimétrica e injusta, están reproduciendo discriminación. Que has elegido 11, ¿no? Como en un equipo de fútbol, algunos de ellos tremendamente relevantes y que explican de manera muy poderosa el problema. Una última cuestión, digamos, de tipo general para entrar a esos temas, ¿no? De acceso a la justicia, educación, en fin, las expresiones concretas. Hay sociedades que tienden, no sé si por cohesionarse internamente o producirse históricamente, la nuestra venía de una fragmentación virreinal terrible, las repúblicas de indios, los blancos y los negros. Por cierto, en 1810 había más negros en este país que blancos, y de pronto se diluyó la población negra y optamos por aquello de, aquí no hubo negros, qué cosa más rara. Aunque en la costa chica de Guerrero ahí sigan muchos, no hay negros. Oye, entre las páginas más negras que tiene este país es la discriminación de los chinos y la forma en que fueron tratados y siguen siendo tratados con un montón de expresiones tremendamente lacerantes. Pero el punto es, negamos que nosotros hiciéramos eso porque nos asumíamos como la parte perdedora de la historia de la humanidad. Nosotros, ¿cómo vamos a discriminar, por ejemplo, un español si el español es blanco? ¿O cómo vamos a discriminar un argentino por la forma en que habla si finalmente es un europeo que acaba de llegar a América? Nosotros somos los discriminados. Esta idea de que como sociedad nos había ido mal, que la teoría de la dependencia reforzó, como que nos llevó a evacuar esta problemática que hoy tú rescatas. Y a mí me gustaría, Ricardo, que nos hablaras no solamente de lo conceptual, sino también de los descubrimientos que en los últimos años estamos teniendo desde el punto de vista numérico. ¿Sabes el efecto demoledor que tuvo en algunos sectores que negaban eso? Ricardo y yo lo discutimos en su momento, en el momento en que empezaron a aparecer las primeras mediciones sobre discriminación, la forma en que se trataba a las mujeres, la tolerancia con el vecino. Dice, no, yo soy muy tolerante con los vecinos, claro, nada más que no tenga ideas políticas diferentes a las mías, que no sea homosexual, sí, que no tenga otra religión. Oye, que no sea el otro, ¿no? Que no sea el otro. Descubrimiento numérico creo que tuvo un impacto. Fue un movimiento telúrico para la conciencia de este país. Tocas un tema muy interesante, Leonardo, que es cómo los mexicanos, por asumirnos discriminados, pensábamos que no éramos discriminadores. Es un fenómeno muy humano, hay que verlo, ¿no? Así es. Es decir, para que el cierre social funcione, el que está dentro y el que está afuera tiene que aceptar más o menos que así son las reglas del juego. Lo cual hace que cuando el que está fuera del cierre logra entrar o acercarse o volverse o quedarse en los márgenes, se vuelve potentemente discriminador. Si estuviera dando una clase a mis alumnos de universidad, les diría, es como el cadenero del antro, ¿no? Claro. Que pertenece al mismo grupo social del que está fuera, pero nada más por ser el cadenero se pone durísimo. El policía, entro ya en alguno de los temas, nos está mostrando esta circunstancia. El policía es el funcionario público más despreciado por la sociedad, que vive además en una circunstancia de riesgo con respecto a su vida francamente lamentable. Es muy común
que la gente con privilegios trate al policía con enorme desprecio, más o menos como trata también a los profesores de educación pública. ¿Qué ocurre cuando el policía tiene un poco de poder? Se vuelve el más discriminador de todos. Por supuesto. El que con mayor vigor enfrenta a los desiguales, o a quienes considera desiguales. Hay un deseo de revancha. No creo que este sea muy distinto a México. Sí. O sea, los mexicanos nos sentimos discriminados y con un poco de poder nos ponemos como el policía a discriminar. Entonces se vuelve la discriminación en toda su potencia. Que era el fenómeno del capataz en la hacienda, ¿no? Que era de los... Y que sucede con los migrantes a Estados Unidos también, que una vez que ellos ya llegaron allá y ya de alguna manera cruzaron y lograron establecerse, son a veces los que discriminan mucho más a los que quieren seguir ese mismo camino, ¿no? Y entonces porque apoyan las políticas me voy a meter aquí una parte raciales. psicológica, pero vale la pena mencionarlo. Porque uno no quiere estar del lado del pateado, ¿no? Claro. No quiere estar del lado del golpeado. Claro. ¿Cómo me aseguro, por lo menos mentalmente, cómo conjuro la posibilidad de ser discriminado, discriminando? Yo asumo que si yo discrimino o yo golpeo, ahora se utiliza el término, yo buleo, ¿no? En el caso de las escuelas, hago bullying, a mí no me va a tocar. Y francamente, hasta ternura da pensar en cómo funciona el método de semana, pero así funciona. Sí. Oye, claro. y las métricas, o sea, los números. Tenemos estas encuestas y yo supongo que buena parte de los casos que has tomado, estos 11 campos en los que han trabajado, sí nos arrojan números muy... O sea, tenemos un mapa de la discriminación en el país. Mira, déjame regreso un poco al método que seguimos para el reporte, que me va a permitir responder a tu pregunta. Al mismo tiempo que estábamos haciendo la reforma constitucional, con APRED y todas estas instituciones, nuestro mapa mental para entender el fenómeno era el mismo de Naciones Unidas, por grupo, mujeres, niños. Claro. Y a veces eso se parece mucho por corporativo, ¿no? Y entonces cada corporativo se vuelve un feudo que trata de avanzar recursos y sacar adelante. ¿Cuál fue el planteamiento que hicimos desde el CIDE cuando se comenzaron las pláticas con CONAPRED? No podemos seguir haciendo diagnósticos de cómo están las mujeres nada más y cómo están los indígenas, sino que hay que entender cuáles son los procesos que producen discriminación para estos grupos. Costó trabajo convencerlos, en efecto, de que había que hacer un estudio, un mapeo por campos. Sí. Cómo está la justicia penal, la discriminación, la justicia civil, la discriminación, el mundo del trabajo, la discriminación, la salud, la alimentación, acceso a derechos políticos, acceso a la información, crédito, que ahorita cuento, pues fue de los más reveladores para mí, educación, en fin. Estos campos lo que permiten o nos permitieron sí es mapear mecánicas que son muy similares y que afectan a poblaciones muy similares. Fue difícil porque el conocimiento en México no está acumulado de esa manera. Tienes algunas encuestas, tienes estudios por grupos, mucha literatura y especialistas por grupos, pero había que traducir toda esa información para ponerla por procesos. Si hubiese algún aporte que me enorgullezca del reporte es que cambiamos la aproximación. Tiene muchas lagunas porque es mucho lo que se discrimina, son muchos los campos, son muchas las mecánicas, pero sí logramos decir, no, a ver, vamos moviendo, porque si entendemos que los procesos son relevantes, entonces vamos a poder hacer políticas que modifiquen los procesos, que a su vez cambien el tema de la discriminación hacia las poblaciones. Y justamente en esa dirección es donde encontramos, en efecto, encuestas de percepción que ya se habían utilizado, métricas que se habían utilizado para otra cosa, pero que ayudan a construir, muchos estudios que pudieron convertirse, y luego entrevistamos, pedimos 12 ponencias, casi una por cada tema, a especialistas, para que ellos nos ayudaran a detectar. Y tuvimos más de 70 entrevistas, ¿no? Con especialistas. Tuvimos 12 mesas, ahí sí por cada tema, para discutir. En fin, esta es una obra coral de más de 400 personas. ¿Y son cuántos volúmenes, Ricardo? Son 12 volúmenes. Son el volumen introductorio, que pesa casi 110 páginas, y luego 11 volúmenes por cada uno de estos temas que les estoy contando. En realidad hay temas que van en un mismo libro, salud y alimentación, son menos libros, han de ser como 8 o 9 libros, pero son en realidad 11 capítulos. Y en lugar de hacerlo, pues un mamotreto, que luego sirve para detener la puerta de una casa, en realidad lo que hicimos fue hacerlos en estos capítulos. Se liberaron recientemente los primeros 5 y a finales de este mes se están liberando los otros 6. Tendrán misión más digna que detener puertas, sí, definitivamente. Oye, y a mí me parece muy, muy interesante el enfoque y sin duda una de las grandes aportaciones, porque lo dices
dices de manera muy modesta, es una solamente, es este nuevo enfoque. Y a mí me gustaría que nos platicaras, por ejemplo, alguno que se te haya hecho más revelador, porque todos estos campos, en algunos no parece tan obvio que estés hablando sobre el tema de la discriminación. Tú hablas del tema del acceso al crédito y como que la gente quizá no entienda, digamos, discriminación en qué es, digo, si básicamente pues cualquier persona puede ir a abrir una cuenta, o en el derecho a la alimentación, o en el derecho a la salud. La justicia es lacerante. Bueno, ¿no? la justicia es muy lacerante. Revelador. Súper revelador el tema de cómo hay discriminación. Por ejemplo, cuando hablas de la justicia penal, bueno, es que es en toda la cadena, pudiéramos decir, ¿no? O sea, desde el policía, el Ministerio Público, el juzgador, el sistema penitenciario, en todas las etapas. No hay una sola en la cual no tengas un problema lacerante de discriminación. Sí, lo dices bien. Hay algunos que fue tarea de sistematizar, por ejemplo, el tema de la justicia, ahorita hablaré de eso, y otros que fueron de absoluto descubrimiento. Exacto. Por ejemplo, el campo de la justicia civil. ¿No? Porque, a ver, ¿cómo le hemos dedicado a hablar de Ministerio Público, policías, jueces, en fin? Y en ese sentido, lo que yo tenía que hacer era discriminar información, discernir información, para poder ir reconstruyendo cómo el policía discrimina, cómo el Ministerio Público, cómo los jueces, y llegar a la conclusión que ya está dicha. La población más discriminada hoy por la justicia penal son los jóvenes. Las cárceles están llenas de jóvenes entre 18 y 35 de bajos niveles de educación, bajos ingresos y por delitos menores, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué está pasando? Y sí, encontramos algo que conocen ustedes bastante bien. Al Ministerio Público, al policía, tienen un número de consignados con el que tienen que cumplir al mes. ¿Y a quién agarran? Pues al más fácil, el primo delincuente, el que estaba en flagrancia, ¿no? Que es un chavo que no se va a poder defender, que no va a pagar un abogado, les ayuda a cubrir su cuota. ¿Y a quién agarran? Pues al chavo que está tomando en la calle, el que está vestido, tiene una apariencia física que presumiblemente será tomado, por ejemplo en el norte, pues al que tiene los pelos parados, ¿no? En fin, todo el asunto, el estereotipo y la apariencia ayuda para justificar. Luego, o sea, ya ver si sale... La ley Arizona, vamos, pero aplicada. Lo estás diciendo muy bien. Pareces delincuente, eres delincuente, no tienes forma de defenderte, vas al bote. Entonces, hicimos un recorrido, yo creo que ayuda a sistematizar el tema de justicia penal y discriminación, pero yo te diría, aquí no hay más que sistematización, ese es el aporte. Cuando me metí a justicia civil, primero descubrí que no iba a poder acabar. Porque acuérdense que justicia civil va desde derecho al nombre, capacidad jurídica, familia, divorcio, adopción, y luego sigue con sucesiones, contratos. Cuando uno empieza, ¿no? Cuando uno ve toda la materia, descubres cómo traíamos los ojos vendados frente al tema. 7 millones de mexicanos no tienen acta de nacimiento. ¿Qué trámite puedes hacer en este país con 7 millones? La capacidad jurídica si no eres ni siquiera nadie para el Estado, ¿no? No existe. No existe. ¿No? La guarda y la custodia de los niños, la patria potestad, en tribunales civiles, donde el valor superior tutelar es el de los niños. Y lo constatamos, no hay una sala de juegos para los niños. ¿Dónde habla el juez con los niños? Es un mundo para adultos, ¿no? Donde de pronto el rol es fijo para la mamá, para el papá, y a partir de ahí la lógica, la capacidad jurídica, ¿no? O sea, a ver, la discapacidad intelectual tiene unas variaciones enormes. En México a cualquiera le imponen la misma restricción en su capacidad jurídica. En el tema de la adopción es una cosa dramática en este país. Es enormemente fácil para los extranjeros venir, o incluso para los mexicanos, y adoptar a un niño, no volver a pasar por ninguna aduana, ninguna vigilancia. Entonces, nos fuimos por esa lógica. Y desde luego, ya cuando pasamos a juicios mercantiles que duran 5 años en lugar de 7 horas como Estados Unidos, ¿quiénes son los más afectados? Pues los que necesitarían una propiedad para garantizar un crédito que me liga con otro. Ese es un campo al que yo sí le dedicaría en adelante muchas más horas de vuelo. Está el tema de crédito que mencionabas. Lo digo rápido, pero sí fue de lo más revelador. El crédito no es un derecho. No existe tal cosa, es ridículo, no hay derecho al crédito. Pero tener acceso al crédito te ayuda a ejercer otros derechos. Derecho a la vivienda, al consumo, ¿no? A la educación, adelantas dinero para tener una beca, en fin. Entonces la pregunta fue León Mendesky el que hizo la ponencia inicial, fue, a ver, ¿cómo está construida la pirámide? Entonces, nos decía, 2 de cada 10 mexicanos tienen acceso a los grandes bancos, estos que vemos anunciados en todas las calles. 2 de cada 10. Los 8 restantes de la población económicamente activa, o bien van con el usurero, literalmente ahí te empeño mi joyita, en fin, o van con el sistema de crédito popular.
El problema del sistema de crédito popular es que está muy mal regulado en México y no ha podido ni ser eficaz para cubrir esas necesidades, ni abaratar los costos de tal manera que los costos que le caen al deudor también disminuyan, y un desprecio de la autoridad. Entonces, 8 de cada 10 mexicanos no tienen acceso al sistema bancario tradicional. Es decir, no hay sucursales suficientes, no hay corresponsales suficientes, no tenemos productos adecuados. En una economía capitalista, ¿a quién le pega? Pues a que no tiene acceso al crédito, es parte esencial. Y desde luego, sí creo que va a generar roncha, porque más si ahí sí estamos recomendando fuertemente dividir las autoridades. Pareciera que Hacienda está muy bien construida para llevar al sistema tradicional bancario, pero sí tendremos que encontrar otra forma de vida institucional para el sistema de financiamiento popular. Mira, pues tenemos que hablar de todo lo que viene y de lo que se desprende de este informe, que como vemos es mucho más complejo que atender a determinados grupos, o este asunto de la corrección política, de no diga esto porque discrimina. Claro. Es por supuesto un tema importante, pero hay mucho más. Regresamos en un instante. En México, las mayores causas de discriminación son el color de piel, el nivel socioeconómico, la religión y la orientación sexual. Uno de los campos en los que con mayor frecuencia se excluye y discrimina en México es el que se refiere a la justicia penal. Bueno, y seguimos platicando con el doctor Ricardo Rafael, coordinador de este reporte sobre el tema de la discriminación. Ricardo, me gustaría que en este bloque habláramos un poco de lo que viene, de las tareas que vienen y de lo que habría que abordar y desde qué campos. Me pregunto si desde el sistema educativo habría que empezar a pensar que somos un país que desde que tenemos 4 años, entramos a escuelas diferentes, comemos cosas diferentes, accedemos a contenidos educativos diferentes, nos transportamos en vehículos diferentes, cosa que, debo decir, sorprende mucho a sociedades mucho más cohesionadas. En Suecia, en Noruega, en Dinamarca, todo el mundo consideraría eso un árbol de desigualdad. Decía, ¿por qué los niños no acceden a lo mismo? ¿Por qué no hay ese piso mínimo de un servicio educativo que los iguale? Ya después las diferencias de renta, etcétera, los harán diferentes y también las capacidades. Pero en fin, te pregunto, ¿habría que empezar por ahí? Y te pido que te sigas hacia dónde nos tendríamos que mover. Qué bueno que lo tocas. Yo no tengo duda, la política más importante para la igualación es educación. ¿No? A ver, salud es fundamental, los políticos es fundamental, sin duda, pero lo que ha probado en la historia de las naciones transformar, disminuir las diferencias, romper el cierre social es la educación. Ahora, ¿con qué nos topamos? A ver, algunos datos conocidos, pero que hilados se pueden leer mejor. Primero, la escuela no está siendo un instrumento de igualación, sino lo contrario, ¿no? O sea, es política hoy desigualadora. Me voy con los reportes PISA. 7 de cada 10 niños de 15 años están reprobados en matemáticas, ciencias, lectura y escritura. 7 de cada 10. ¿A dónde se está arrojando los niños? Ahora, uno supondría que hay diferencia entre escuela pública y privada, y es falso, rotundamente falso. Sí. PISA demuestra que tanto los de escuela primaria como los de la escuela pública como las de privada traen resultados similares. Sí. Sin embargo, lo voy a decir de broma, pero no tanto, hay una gran diferencia entre una y otra. En escuelas particulares uno no obtiene conocimientos, pero obtiene conocidos. En las escuelas públicas ni conocimientos ni conocidos. Es decir, no se teje ahí una relación social. No hay capital académico, pero sí social. Exactamente. Lo cual lleva, Leonardo, a que la mayoría de los que están en las escuelas privadas terminen una licenciatura, es un porcentaje altísimo, claro. Y una muy buena parte de los que están en escuelas públicas de educación básica no terminen ni siquiera preparatoria. Entonces sí está habiendo ahí un tramo muy importante. Paso a la coordenada que Leonardo decía, y que tiene que ver con la parte pedagógica de la escuela, los valores de la escuela. El ambiente moral en la escuela no está hoy construido para vivir con normalidad la discapacidad física, no está hecho para vivir la diversidad racial, incluso para tratar con respeto la diversidad de género. Es decir, hay una serie de estereotipos que pueden venir de casa, de las historias familiares, en fin, que en la escuela se reproducen. El ambiente moral de la escuela mexicana no está construido para la igualdad
a partir de la diferencia, sino para la homogeneidad. Y es muy interesante cómo, si uno revisa los estudios en la materia, el problema tiene que ver con que en la escuela mexicana no se enseñan los valores por el peso que tienen en sí mismos, sino te enseño a ser honesto porque ser honesto es bueno. No te enseño a apreciar la libertad porque la libertad en sí misma es buena. Lo que haces normalmente en la escuela mexicana es que el profesor se coloca como modelo y en la medida en que el alumno se parece al profesor, el alumno siente que está cumpliendo con la norma. Cuando tú educas para la diferencia, tienes que educar, para vivir en tolerancia con la diferencia, lo que tienes que inculcar son valores que críticamente el alumno aprende con H, ¿no? Y luego comparte en su vida cotidiana. Cuando resulta que hay un profesor buena onda, tolerante, ¿no? Plural, qué suerte. Pero cuando no, entonces el niño empieza a actuar exactamente igual que el maestro. Es decir, trata de parecerse al maestro, de ser autoritario, de marcar la distancia, en fin, lo cual hace imposible una pedagogía para la diversidad, ¿no? para la igualdad, para la lucha contra la discriminación. Yo sí estoy convencido, digo, no quiero generalizar con esto, pero vale la pena ponerlo ahí porque casi todos los estudios del ambiente moral de las escuelas nos llevan a esta conclusión. Sí creo que habría que hacer un trabajo muy serio en la política educativa para que el ambiente moral cambie y en efecto el tema de los valores se aprendan en sí mismos y no a partir de la norma de autoridad del profesor, sobre todo cuando hay profesores que muestran como uno que otro que hemos visto, pues desprecio por las madres que trabajan, ¿no? Yo no soy sirvienta Yo no soy sirvienta de nadie. Imagínense que esos sean los valores que en la escuela se reproducen. Claro. Estamos perdidos. ¿Quién dijo eso? ¿Simón de Beauvoir o no? Una clásica de la literatura contemporánea también, ¿no? Pero, oye, y creo que otra de las virtudes que tiene este reporte también es que justamente, como tú lo señalabas, da no solo el diagnóstico, sino también una perspectiva y además como recomendaciones hacia dónde ir y señala muy bien los puntos en los que se ha avanzado, por ejemplo, en el caso de salud, cuando se instituye el Seguro Popular y esta necesidad de desvincular la atención a la salud a una condición laboral, sino que se va vinculada a la persona, que nos falta avanzar y que me parece que señalaban incluso en una parte del texto, por ejemplo, en salud hacia migrantes, poblaciones migrantes, sobre todo que las poblaciones migrantes en México la pasan verdaderamente fatal y ese es un tema también que es un tema en sí mismo, ¿no? Pero en este sentido de políticas públicas tendientes a no solo atender, sino a ser un factor de igualador en la atención ciudadana, ha habido otras recomendaciones en este reporte. Ahora, la recomendación que viene está muy ligada a la parte que te decía de la fragmentación. Exacto. Arrancamos el siglo XXI con la mitad de la población sin derecho a la salud. Recuerdo un reporte que daba el entonces secretario Frank, decía, 1 de cada 5 familias pierde completamente su patrimonio porque gastos catastróficos vinculados a la salud de un pariente o de uno mismo los arrancan del estatus social donde se encontraban. Se construye el Seguro Popular, no en un mismo sistema, sino aparte. Y el Seguro Popular en realidad es una bolsa muy grande y creciente que luego se distribuye a nivel local, y a nivel local es muy heterogéneo, un buen estado que tiene una buena clínica, que tiene buen servicio médico, utilizará bien los recursos del Seguro Popular, pero uno que otro. Claro. Entonces, ¿con qué nos encontramos hoy? Con un gran avance, porque en efecto se atiende hoy a la población trabajadora que no está en el sector formal y por lo tanto no tiene seguro social. Sin embargo, los beneficios que obtiene son muy distintos a este. Es decir, en el Seguro Popular se atienden 1.300 enfermedades catastróficas, en el Seguro Social, el Seguro Popular 1.300, en el Seguro Social cerca de 15.000 enfermedades catastróficas. Es decir, la diferencia es enorme. ¿Qué propone el diagnóstico? A ver, no es deshacer lo que estamos haciendo, es démosle solución a la fragmentación. ¿Eso quiere decir que desaparezcamos uno al otro? No, que se hablen, que en efecto puedan construirse una política de salud para que el ejercicio de la salud sea similar, no importa que uno está en el municipio de Amecameca o en Esahuanción, o que trabajes en el Estado. O que trabajes en el Estado. Entonces, en ese sentido, ahí, digamos, esa fragmentación produce discriminación. Por lo tanto, se espera una política social en materia de salud que resuelva ese tema. Ricardo, está comiendo el tiempo. Me gustarían 2 reacciones rápidas a 2 temas que te pongo sobre la mesa. 1, ¿tiene sentido pensar en la acción afirmativa
en asuntos particularmente lacerantes, ha surtido efecto, cuál es la experiencia, y dos, el sistema, digamos, de representación, las voliciones, medios de comunicación. Debemos introducir a la conversación pública esos temas mediante los medios de comunicación. Y hablo del sistema de entretenimiento, no discutirlo tú y yo en noticieros. Mira, yo te diría, a ver, con respecto a lo primero, me parece que en materia de derechos políticos avanzamos mucho al derecho a votar, pero tenemos un problema con el derecho a ser votado. ¿No? O sea, las poblaciones enteras están fuera del sistema de representación. Y no nos equivoquemos, si no hay personas con discapacidad empujando en Cámara de Diputados presupuestos, ¿no? Si no hay grupos indígenas pugnando por presupuestos en los cabildos, en los congresos locales, no funciona. Entonces, yo sí creo que ha funcionado bien el sistema de cuotas para mujeres en la representación política. Es decir, el último escándalo fue las Juanitas, pero ya corregimos. No sobraría en congresos locales y en municipios sí fijar cuotas para que esas poblaciones indígenas puedan tener representación. Hombre, una vez que aprendan herramientas para hacer política en el ámbito local, va a ser mucho más fácil que lleguen por los partidos. Pero si no les das acceso. Yo no me atrevería a decir una cuota para indígenas en el Congreso Nacional. A ver, ¿qué indígenas? ¿Los mayas? ¿Los rarámuris? ¿Los mazahuas? O sea, ¿quiénes son los que tienen? No me metería en esa locura. Ya teníamos experiencia con los migrantes, ¿no? Que en algunos congresos locales, y no necesariamente ha funcionado bien. No, yo creo que sí tendría que ir en esa lógica. Y ahí sí estoy por ese tipo de acción afirmativa. Creo que el tema de derechos especiales, ¿no? O sea, las mujeres, madres embarazadas, adultos mayores, cuando se justifique, sí esa buscar, atención. Y que más bien pasa por la política pública que materializa ese derecho especial, que además debe ser determinado en el tiempo, ¿no? Si no, no es un derecho al infinito, es para la igualación. Entonces, desde esa perspectiva me parece muy bien. Ahora, con respecto al tema de los medios de comunicación, yo asumo, y tengo que decirlo claramente, porque ahí no he encontrado consenso, una posición más bien liberal. ¿Y qué quiero decir con más bien liberal? A ver, yo no confío en que el Estado se meta a dictar línea editorial en los medios de comunicación. Me parece que no es al Estado el que le toca. Sí veo al Estado como si fuera un moderador en un debate, eventualmente ayudando a los que no tienen voz para que la tengan. Entonces, si de repente hay una declaración de un prelado religioso del presidente de la República es discriminatoria, yo sí veo al Estado a partir de CONAPRED y otras instituciones prestándole micrófono para igualar la circunstancia. Pero no veo al Estado castigando, a menos que el discurso discriminatorio afecte derechos o provoque actos de odio. O sea, si alguien dice pamba al maricón y resulta que una persona homosexual muere por esa instrucción, ahí ya estamos hablando de otro terreno. O ese señor falló el penalti porque era argentino. Porque era argentino. Sí, claro. Yo te diría, no, vería en efecto a la justicia civil, eventualmente con el DF la justicia penal. Pero el tema central de libertad de expresión y de discriminación está en el diagnóstico en otro lado. Está en que no hay suficientes canales para la expresión, sobre todo en los medios electrónicos, en la televisión, ¿no? ¿Tú no ves, Verónica, en la televisión, en la representación de las telenovelas, por ejemplo, el rol típico de la señora guapa, poderosa, el señor alto, blanco, el poderoso, y los otros fuera? Es decir, tú ves ese mecanismo que nos explicaba Ricardo, lo que hace es interiorizar que así es el mundo, ¿no? Está ordenado como el sistema planetario. Si usted es trabajadora del hogar, enamórese del hijo del patrón, y si tiene esa suerte va a salir de ese trabajo del hogar, ¿no? Y luego la van a despreciar y va usted a tener que sufrir ahí mucho. Sí veo un problema serio. Pero un problema, como decía Ricardo, de la parte de pedagogía. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Podría el Estado meterse con eso? Yo quiero insistir con una cosa. Yo creo que sí puede ¿Eso sugerir, es ¿no? posible? A ver, yo entro en polémica contigo. Yo creo que sí debe sugerir. Okay. A ver, yo lo que diría es, debe abrir canales para que haya otra forma de expresión. Así es, más que cerrar eso. Exacto, por eso te decía, la hace de moderador. Así es. Porque, a ver, si hubiera un espectro más amplio, tienes ahora en televisión cerrada producciones que traen el tema de la no discriminación muy fuerte. Lo que pasa es que tienen una audiencia mucho más pequeña. Claro. A ver, el momento en que las dos audiencias empiecen a jugar, porque se puede hacer muy buena tele con perspectiva de no discriminación, ¿no? Muy buena, en ese momento empieza a cambiar. Y ha pasado Mirada de Mujer, por ejemplo, que fue una telenovela. Ha pasado. Entonces, yo preferiría ver una mayor pluralidad en las producciones que un Estado censor, porque el funcionario que tenga que determinar si hay discriminación o no, se puede volver un individuo muy poderoso, y si
si tiene prejuicios él mismo, quién sabe en qué acabe eso. Sí, efectivamente. Oye, antes de despedirnos nada más, me parece que para redondear esta discusión, un comentario sobre el papel que ha jugado y a futuro, sobre todo de la CONAPRED, este organismo tan importante, encargado pues de la vigilancia, de la coordinación hasta cierto punto de los esfuerzos. Yo tengo que reconocer, y me tocó vivirlo con toda honestidad, que CONAPRED surge en efecto como respuesta a una presión social, igual que surgió en Mujeres, igual que CONADIS, igual que CDI, y que lamentablemente el Estado mexicano, fundamentalmente el gobierno federal, lo ha tenido como una esferita del árbol. Presupuesto bajo, que se usa para cada vez que alguien hace un acto discriminatorio. Ay, vamos a CONAPRED, no tiene dientes, ¿no? Si no quisiera acusar a un particular de estar de haberme discriminado, el otro se tiene que someter al arbitraje, y si no quiere, pues no hay cómo resolverlo. Sí. Y una vez que me emite el laudo de CONAPRED, no va a ningún lado. Sí, sanción moral. Y yo veo francamente a CONAPRED en otro lado. Si entramos en la discusión de si el Estado, en su fuera, en su jurisdicción civil o penal, tendría que entrar al tema de discriminación, yo prefiero ver a CONAPRED como una suerte de secretario técnico del Gabinete de Política Social, es decir, como coordinador en el gobierno federal de la política antidiscriminación igualadora. Si lográsemos que CONAPRED jugara el papel como lo jugó CONAPO con la política de derechos reproductivos, creo que estaría jugando el papel que desde el principio estaba llamado y que a la fecha no ha cumplido. Muy interesante, hay que meditar sobre eso. Yo me quiero ir, nos quedan 30 segundos, Ricardo, con una pregunta específica. Porque la discriminación a veces puede llegar hasta la cúpula del Estado. En nuestro país, la institución en la que Ricardo hizo esta, digamos, importantísima contribución, un señor nacionalizado mexicano no pudo ocupar la dirección por haber nacido en Perpiñán. Y un señor, recientemente omitiré el nombre, no pudo ser secretario de Educación, ni siquiera dirigir el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Por no ser nacido. A pesar de que tiene pasaporte igual que nosotros. ¿Ese es un caso de discriminación? Está en el reporte, en la parte de derechos políticos, justamente en lo que se llaman derechos pasivos. Así es. Son individuos que han vivido, que mencionabas, 62 años y que han elegido, país. Llegaron aquí a los 5 años. Bueno. ¿No? Sus padres eran de otro país, estoy de acuerdo, pero ellos son más mexicanos que muchos. Y es la cúpula del Estado. ¿Cómo es posible que no puedan ser rectores, secretarios de Estado, gobernadores, presidentes, senadores? Es una cosa que es absurda, tendríamos que cambiar. El tema de los migrantes también, es decir, los residentes migrantes en este país que tienen 15 años, por lo menos derecho a voto en el ámbito municipal, esa parte está sistematizada a partir de un texto de Lorenzo Córdoba, que creo que quedó bastante bien. Ricardo, un placer tenerte con nosotros. Muchísimo. Un gusto. Gracias por estar Verónica, con nosotros. nos vemos la semana próxima. Nos vemos aquí, esperamos, le hacemos la invitación a nuestro auditorio. Nos esperamos aquí en Incursionando. El reporte sobre la discriminación en México 2012 se puede consultar en www.conapred.org.mx. En la elaboración de este documento participaron más de 400 personas para analizar los principales procesos y mecánicas discriminatorias. Para más información sobre discriminación y grupos vulnerables ante este problema, puede consultar la página del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, www.conapred.org.mx. La página del Instituto Nacional de las Mujeres, www.inmujeres.gov.mx. La página del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, www.inapam.gov.mx. Y la página del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, www.conadis.salud.gov.mx. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.